Lo que sí me ha tocado hacer, y esa es una de las particularidades del oficio, es hacer funciones estando muy triste, por ejemplo. Yo me iba para el teatro y di esa función sabiendo que mi mamá pues se iba a morir en horas. Yo era pues muy cercano a mi mamá, era la persona que más quería y más adoraba en la vida y de hecho también aparece En el en libro. el libro, aparecen las cenizas de mi mamá como un personaje más con las que hablo y demás. Por ejemplo, cuando mi mamá se murió, Mm. la última vez que hablé con ella, que ella estaba consciente, salía yo para el Teatro Nacional en la primera obra que hice. Ya cuando llegué, ya estaba inconsciente. Cuando llegué después de la función, salí de la función a la casa de ella. Y esa fue una función muy difícil, obviamente. Era una mujer muy dulce, me apoyó siempre desde la dulzura. Yo creo que nadie tiene un mal recuerdo de ella. Yo creo que su gran legado fue como la dulzura, precisamente. Cuando se murió fue una noticia en toda la cuadra, en todo tipo de personajes, en el señor que vendía flores en la esquina, se sentó a llorar cuando supo. O sea, la quería de verdad mucho la gente. Y siempre desde la discreción. Siempre fue una mujer muy discreta, nunca eh, se ponía de relieve a sí misma ni nada. ¿Cómo aprendiste a llevar su ausencia? No lo aprendí. Es un dolor que a uno lo acompaña pues en la medida en que lo acompaña, de alguna manera lo consuela. Es como raro, pero uno va como logrando que se instale por dentro, ¿no? Esa especie de dolor. Uno ya no sabe si es o recuerdo o dolor. Hay días, 7, 8 años después, que todavía me da muy duro o que me dan ganas de llorar o que pienso que me va a llamar o que cojo el teléfono para llamarla 8 años después. Es espantoso. Creo que ella me acompaña de una forma tan permanente que me duele. Tengo en mi escritorio el cuadro que ella estaba pintando cuando se murió, que no lo alcanzó a terminar, Sí. y tengo la foto de ella pintando ese cuadro y eso como que siempre me acompaña. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Daniel Samper, bienvenido a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy halagado, muy privilegiado de haber clasificado a tu podcast. Ay, pero tú has Muy de buenas clasificado, yo. siempre tú te acuerdas. Vamos a contarle esta anécdota a los que nos ven. Cuando yo trabajaba en Canal Capital hace 10, 11 años, hicimos algo con Diego Santos, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, con Diego. Que se llamaba también La Lupa, es que este nombre a mí me ha acompañado ¿Y siempre, por algo en especial? pues porque hacemos precisamente ponemos la lupa. Acercamientos. Claro, muy bien, Y eso está estuve en muy tu bien. casa, pero me acordaba que estaba como de verdad empezando todo este tema digital, Sí, como que éramos novatos en todo sí. sentido. Yo todavía no me había vuelto youtuber, ¿o sí? No, Ya, todavía no. no, Estaba pero muy próximo. Sí, claro. estaba cerca y entonces mirábamos los formatos y la velocidad como de las respuestas, como un poco prueba y error y Sí. Yesid, que era el director del canal en ese momento, nos dio como libertad para hacer nuevos formatos y bueno, me da nostalgia acordarme de hace Mira ya mucho. cómo estás en esta locura. Muchas Imagínate. felicitaciones. Ay, gracias, Estoy muy Daniel. contento de verte así, triunfando. Ay, tan lindo. Y te decía ahorita también que a la lupa no llegan demasiados hombres. Entonces, para mí es Imagínate. un privilegio también Y calvos ni estar hablar. acá. ¿Y qué? Calvos ni hablar, muchos menos. No, ¿Cómo calvos. estás de calvos? A ver, yo pienso, no, el primero. Fíjate, qué importante. Qué importante. Qué importante. Pero Para que bueno, me tomes del pelo. vamos a empezar hablando un poco de atrás de ahorita para atrás, que es tu libro, que hablábamos precisamente de Serafín, tu primera novela. Sí. eh, ¿Cómo se sintió esta nueva forma de escribir? Imagínate eso, pues muy raro, la verdad, pero me ha gustado mucho, a la novela le ha ido muy bien, eso me tiene muy sorprendido y muy admirado porque realmente pues yo sí he escrito varios libros, Mm, como unos 11, una cosa así, casi todos 11 de ya. sátira política, algunos de periodismo, de crónica, pues de género de no ficción, pero nunca había hecho novela y el año pasado yo tenía pues acumulada esta historia desde hace un tiempo y ya como que tenía claro lo que quería que pasara y como el arco ahí dramático y todas esas cosas y logré sacar el tiempo para irme a la finca y escribirla como en unas 4 o 5 semanas. ¿En Eh, 4 o 5 semanas? sí, pero el momento final como de ensamblar todo lo que ya había medio empezado y escrito
en fin, tenía como un método muy fragmentario y raro de trabajo. Entonces, el ensamblaje era concentrarse 4 semanitas y, y lo logré hacer desde la ficción, porque pues hay cosas que yo creo que solo podía contar desde la ficción. Obviamente está muy inspirado en la vida real, está muy inspirado en mi vida, naturalmente, pero tiene unos trucos narrativos que están Ujú. basados en la ficción. Por ejemplo, es la historia de un infarto en realidad. Sí, sí, Y pues a sí. mí nunca me ha dado un infarto, pero el infarto de alguna manera, Toca poner el infarto. claro, es lo que le da la tensión y el recorrido a toda la novela. Entonces nunca me había aventurado a escribir ficción. Me ayudó mucho Ricardo Silva, que es mi Sí, mejor sí, amigo sí. desde el colegio, un escritor pues muy consagrado. Él me dio muchos consejos en la arquitectura de la historia y la pude contar, que es la historia de mi perro Serafín, que esa efectivamente sí sucedió, la historia del perro de mi vida. Yo creo que todos hemos tenido una Un gran mascota de perro, mi sí. vida y que cuando yo menciono esto, que todos hemos tenido una mascota de mi vida, prácticamente todo el mundo cierra los ojos y se acuerda de la mascota de su vida. Sí, sí, sí. Muchos la tuvieron en su infancia y demás. La mía sin duda me llegó tarde, fue Serafín, un perro al que nadie quería adoptar, que nosotros terminamos adoptando y que fue pues la prolongación em, que más valía la pena de mí en esos años. Ay, qué belleza. Y Serafín, ¿te acompañó hasta hace cuánto tiempo? Serafín se murió hace unos 2 años, más o menos. ¿Y una Para tusa brava o qué? Espantoso. Yo creo que el luto de los perros está subvalorado. Es un luto mucho Sí. más duro y difícil Mm, del que la gente es capaz de es reconocer o de lo que verdad. se habla y tal. Pero realmente un perro, cuando es un perro entrañable, lo acompaña a uno Ujú. mucho más que un familiar, por ejemplo, que Sí, sí, muchos sí. familiares, quiero decir. No sé, yo a Y que es un Serafín, amor bueno, además. pues yo a Serafín lo veía mucho más que a mis tías, que a muchos personajes de mi familia, y lo veía todos los días a todas horas. Mm. Y cuando se murió me dio francamente muy duro. Em, yo creo que aprendí gracias a Serafín cosas que son capaces de hacer los perros, pero no los humanos. Ujú. Aprendí que los perros en general son mejores que los humanos, Sin duda. además, que los perros tienen una capacidad de dar amor que un humano no tiene, Mm, que la diferencia entre un perro y un humano es que al perro nunca se le pasa el amor. mm, Un perro nunca va a sentir hastío mm. por la persona a la que está Es acompañando. verdad. Un perro nunca pierde el asombro del amor. Yo me iba de la casa y volvía a la hora y Serafín me recibía como si me hubiera ido durante 2 meses, sin ningún reproche. Era como una cosa existencial Sí, de un amor vivir visceral. con plenitud del presente, un montón de cosas que de verdad Qué tienen los lindo. perros, que filosóficamente son mucho más simples que la forma en que uno aborda la vida y quizás por eso también mucho más sabios. Y fue realmente un perro maravilloso conmigo, un perro que tenía únicamente dos formas de estar vivo, o acompañarme enfermizamente a donde yo estuviera, tanto que terminó subiendo al escenario en mis En tus obras. obras, sí. Entonces, pues mis obras generalmente son sobre el concepto de Circonvia, el país en el Sí, que todo es un sí. circo, y yo siempre me he visto de presentador de circo. Me tocó hacerle a él un peto de presentador de circo porque salía siempre conmigo al escenario, no había como retenerlo en el camerino. Entonces terminó saliendo conmigo vestido de smoking y tal. Y tenía entonces, como digo, dos formas de vivir, que eran o estar conmigo o estar esperándome. Ay, Dios mío. Se paraba en dos patas en la ventana que daba a la puerta de la casa cuando yo no estaba para ver cuándo llegaba yo. Y esa era su vida. Qué nostalgia. Era un perro muy conmovedor. Era un Mm. perro fregado con los demás. Sí, bravo. Mordió a más de un amigo. Ay, sí. Lo que pasa es que Posesivo. no le quedaban dientes y cuando llegó a la casa tenía como 4 dientes nada más. Entonces los mordiscos eran como arañazos sin mayor profundidad, pero conmigo fue un perro maravilloso. Daniel, ahorita decías que, bueno, en la novela tomas cosas de tu vida personal y siempre has escrito sátira política, has estado, bueno, obviamente, mundo de la política, humor, pero nunca habías de verdad como plasmado cosas íntimas de tu vida, así tengan ciertas alteraciones y temas de ficción. ¿Qué tan difícil fue de verdad como saber hasta dónde contabas tuyo? Pues no lo tomo como si fuera un ejercicio de confesión, digamos. Nunca dije, bueno, Ok. voy a escribir una novela para confesar las cosas que nunca he podido confesar, porque además mi vida es muy simple, tampoco es que tenga grandes secretos ni nada. Sí.
Creo que me ayudó a encontrar una voz que de alguna manera ya había ensayado, que es la voz con la que suelo escribir las columnas de opinión Sí. de sátira que hacía en Semana, que hago ahora en Los Danieles y tal, que es una primera persona que siempre plantea cosas que no me pasan, que mi esposa se puso brava cuando le hablé de tal tema, como ese estilo de cosas. Entonces, esa primera persona ya la tenía como muy interiorizada. em, y claro, hago algunas reflexiones existenciales de la vida y del sentido de la vida, pero sobre todo creo que es una novela con mucho humor y eso Ujú, es importante. Es ujú, decir, es también una novela que muestra las angustias de mi edad desde el humor, ujú, las angustias de una persona pues de mediana edad que entra en la crisis típica de la mediana edad. ujú. Antes sucedía cuando uno cumplía como 40 años, pero el mundo se ha ido corriendo en sus edades, ¿no? Entonces en la medida en que las mujeres tienen hijos un poco más tarde y las personas pues se casan un poco más tarde, digo, quiero decir, en la generación de mis papás se casaban a los 20, yo me casé a los 30, o sea, como que todo se ha Sí, ido todo se va retrasando una retrasando. década, entonces creo que los 50 son como los nuevos 40 y es la edad en la que uno está en el peor de los mundos porque nadie lo cuida a uno y uno tiene que cuidar a todo el mundo. Es la edad en la que uno es papá de todos, uno es papá de sus hijas, pero también es papá de sus papás, porque los papás se empiezan a enfermar, los papás empiezan a morir. Es una edad muy difícil. Y la crisis de los Y ahí 40 viene esa es crisis. esa, La la crisis de famosa los crisis 40 ahora es la crisis de los 50 de porque los todo se ha 50, ido exacto. corriendo. La gente antes se moría a los 70, ahora se moría a los 80, se casaba a Claro, los pero a 20, ti ahora te se dio fue casa a los crisis de los 30. 50, Sí, pues más o menos, más quiero o decir, es menos. más o menos hasta en la que está la crisis de la mediana edad. ¿Y qué, Yo creo qué que pasa en sucede, esa crisis? ¿Qué se plantea uno? pues que los hijos ya son adolescentes, que los papás están viejos, es un momento, es como un momento de bisagra en la vida de los otros. em, entonces el personaje de esta novela, que en realidad pues es una especie de yo ficticio, Sí. empieza a padecer los rigores de la crisis de la mediana edad, con más retos que quizás tiene por su oficio. Y eso también es autobiográfico. En mi caso, pues yo me preparé toda mi vida para ser periodista de medios impresos, que eso ahorita ya es excéntrico, o sea, ya conseguir una revista hay que ir más o menos a un mercado de las pulgas, porque es casi una antigüedad, es como hablar del telex, del fax, una tecnología obsoleta. Oye, pero es que de verdad, yo acordándome de lo que te decía al comienzo, esto pasó muy rápido. O sea, Todo en fue muy 10 rápido. años, cuando hacíamos este tema del canal y eso, todavía tenían mucha relevancia los medios impresos y fue un salto. Yo no pensé que fuera a ser tan rápido. Totalmente rápido. Hace 20 años era Soho para arriba y para abajo y era una Gigante. locura y tal. Ahorita nadie sabe qué diablos es Soho. Entonces todo cambió muy rápido. Entonces es la historia de un periodista que ve que eso le empieza a pasar y le toca reinventarse. Eso fue lo que me sucedió a mí cuando me volví youtuber. Y además hace humor porque es comediante y hacer comedia y hacer humor en esta época es difícil porque hay una especie de dictadura de lo políticamente correcto, entonces Sí. uno hiere susceptibilidades y Ajá. lo linchan y lo funan cuando algún chiste le sale mal y bueno, todas esas tragedias. Entonces tiene como muchas tensiones el personaje y por eso es la historia de un infarto. Y en esas aparece paralelamente un perro con el que poco a poco va trabando una amistad que se vuelve muy importante para resolver su propia vida. De eso más o menos se trata la novela. Daniel, a mí siempre me ha interesado mucho como el tema de las personas que hacen humor, porque el humor tiene detrás unas facetas muy profundas, ¿no? De quien lo hace y de quien lo practica y de quien tiene ese talento, porque siempre he creído que es un talento con el que uno nace. Pero hay cosas como de la psiquis muy personales que uno logra, no sé si enmascarar a través del humor o embolatar a través del humor o poner como el humor de pantalla cuando detrás hay unas cosas muy personales. Con todos estos años que llevas haciendo esto, ¿qué me puedes decir de ti que has puesto como a través del humor? Sí, es una máscara muchas veces, es verdad. Mm. Y es un antídoto contra la sensibilería, no contra la sensibilidad, pero sí contra la sensibilería. Ok. Entonces, contra esa solemnidad de ciertos momentos tristes y demás, pues el humor es un antídoto. Se trata de estarse Sí, riendo precisamente de las solemnidades de la vida. sí. Pero también creo que es como una forma de mirar, más que una intención de hacer chistes. Es como, ¿cómo lo explico? Yo creo que el humor es como el aceite en el que uno cocina los platos
pero no son los platos mismos, no sé si me Ok, explico. ok, sí, sí, sí. Entonces, para eso sí puede servir como para, sí, para Ujú. cocinar los platos y que todo pueda tener una mirada humorística. ¿Y de qué te ha salvado a ti el humor? ¿De qué te ha servido a De ti el todo, humor? yo creo que el humor es el gran antídoto, es, mejor dicho, es el gran salvavidas, creo yo. Y en los momentos más tristes, más oscuros de la vida, siempre un chiste sobre eso mismo que está pasando. Y mientras más negro el chiste, mejor. Más le ayuda a uno a aliviarse y a demostrarle a uno mismo que eso que parece tan dramático e insuperable es risible y uno se puede también Mm. reír de eso. Y en la medida en que uno se ría, le baja un poquito el tamaño al monstruo. ¿En algún momento has sentido como, no sé, en momentos difíciles, complejos de la vida, que de pronto el humor se le acabe a uno? ¿O ese miedo como de pronto, ¿será que no voy a tener como este humor fino? ¿O Nunca me es ha algo? pasado. O sea, no lo digo como puesta en escena, Sí, incluso en charlas de camerino privadas, en momentos muy amigos, sí. dramáticos de mi vida, con mi familia y tal, que uno puede estar en una situación horrible, siempre ha habido un chiste que ayude a que la situación sea menos dramática. Es que si uno se ríe de las cosas, eh, las vence de alguna manera, les quita un poco de peso, Y ya nada, las nada te aliviana. puede atacar con el No, y humor. eso mismo sucede también con la sátira política, por eso la sátira política es tan importante y la temen tanto los políticos. Y mientras más autoritario el político, más temor le tiene al humor, porque el humor lo desnuda, lo Claro, ridiculiza, claro. lo vuelve risible. Y al ser risible, le demuestra a esa persona o a los demás que el supuesto líder que es intocable, pues es un tipo común y Común y corriente, que mide lo mismo corriente. que uno y que uno se puede reír de él. Entonces creo que también pasa lo mismo con las tragedias. Yo no creo que el humor, por ejemplo, sea eh, la antípoda de lo trágico Ok, o su negación. sí. Yo creo que al revés, generalmente se presentan las dos cosas juntas. Alguien decía que la vida era como reírse con una costilla rota, una mezcla de Qué las dos lindo, cosas, como lamer la miel de una espina, o sea, siempre hay dolor y hay risa al qué tiempo. lindo. En algún momento uno se da, porque yo te decía ahorita que pues yo creo que el humor es un talento, o sea, eso no se enseña, eso no se practica, me imagino que hay cosas que uno puede pulir y demás, pero sí es un talento. ¿En qué momento tú te empezaste a dar cuenta que eso sí te Bueno, fluía? puede haber una, pues, no sé, una naturaleza, Sí, eso es verdad, como a mirar ciertas cosas desde un sí, ángulo ridículo, sí, pero también es sin una duda, técnica. sí. Antonio Sanín, por ejemplo, domina perfectamente las técnicas, él podría ser un profesor de humor. Lo tuvimos acá, Entonces, aparte maravilloso. de la naturaleza, sí puede haber algo de técnica, pero en el caso que nos interesa, yo creo que es también un instinto, como una Es como cosa una agudeza mental que uno va también, ¿no? descubriendo. ¿Cuándo? Pues en mi caso es fácil. Yo creo que eso lo descubre uno en el colegio, ¿no? Sí. Cuando empieza a ser un poco el payaso del curso o el que hace apuntes y como que lo catalogan fácilmente como alguien que mama gallo en el curso. Y eso me pasó desde chiquito. ¿Y te gustaba o en Sí, algún sí. momento? Pero no era de estos patanes o mamagallistas Sí. bruscos de que gritaban vainas, y era más de comentario en voz baja y cosas así. Mm. Pero sí, lo tuve. Siempre tu tema, tu apellido, tu tema familiar, pues tú como humorista o como sátiro político, ¿se dice así? Sí, como Sí, escritor sí. de sátiras, digamos. Exacto. Lo has puesto siempre como en la mesa y has usado eso para reírte también de ti mismo, pero en algún momento ha cansado un poco como el peso del apellido en tu carrera. Sí, porque pesa lo mismo que un elefante, o sea, pesa bastante. Pero no, nunca me he dejado vencer por eso. Y además me burdo mucho de mi tío Ernesto, que es como el Sí, político de tu la tío familia. Ernesto te has burlado mucho, sí. Y yo creo que él lo entiende y él lo encaja con humor. O sea, yo creo que él es un tipo divertido. Había que verlo gobernando, era para morirse de la risa. Y como confrontaciones que te digan familiares como, oiga, de verdad, ya estuvo bueno, ¿te ha pasado? Alguna vez, pero nada trascendental. Nada ¿No? que me detenga. ¿Lo resuelves con un chiste? Sí, sí. Y nada como para detenerme, no, no me ha pasado todavía. En tu obra, que ya la he visto 2 veces, em, Yo no te puedo creer, ya mismo te devuelvo el dinero. ¿Y ¿por qué tal te qué? pareció buena? La amé. No te puedo creer, pero Yo esta es la la vi. mejor noticia que me han dado. ¿Por qué? Me parece una extraordinaria noticia que a ti te guste la obra. ¿Y a ¿Cómo cuál fuiste? así? ¿A Circombia? Fui a Circombia Qué y bueno. cuando
creo que fui de las primeras cuando arrancaste. Claro, cuando me aventé a esa locura, es que me ha To tocado mucha vaina. Sí, pero, o En sea, desde el serio. principio fue lo máximo y me encantó. Bueno, la novela más o menos lo cuenta, pero sí me ha tocado mucha vaina. Eso fue una locura Eso también, fue una locura. convertirme en esa vaina. A Exacto. estas Yo alturas de quería mi hablar vida. de eso porque, pues sí, más allá de que la gente te reconozca como excelente en tu oficio y todo, pues también debió haber mucho miedo uno lanzarse a hacer eso. O sea, Una era locura, aterrador. una locura. ¿Qué recuerdas como ese momento en que decidiste, bueno, yo voy a hacer esto? Yo creo que después examinándome me he dado cuenta que yo no soy valiente. Yo no he hecho nada de las cosas que he hecho por valentía, sino por temeridad, que no es lo Ajá. mismo. La temeridad es irresponsabilidad, como hacerlo y después captar la locura que uno hizo. Sí, temer. Y salió bien, pues bueno, pues salió bien, menos nada, pero puede salir muy mal. Eso me pasó cuando me volví youtuber a los 40, Mm. y eso fue muy temerario. Yo no lo pensé mucho y me aventé como loco y ya después miré qué fue lo que hice. Y después, cuando ante el éxito fortuito, porque me habría podido Sí, ir también muy sí. mal, y habría podido ser muy ridículo un señor que a los 40 se vuelva youtuber. Pero bueno, salió bien, increíblemente. Y ante eso me llaman del Teatro Nacional a ver si soy capaz de hacer un monólogo de stand-up. Y yo, "No, pues, ¿qué va a ser capaz de hacer un monólogo de stand-up? No tengo memoria. El stand-up, yo sé que eso es una técnica, un arte, entre un arte y Eso una es un técnica. arte. Esa vaina tiene un punchline y no sé qué vaina así. El enunciado y Ay, luego el lo remate que nos rápido. decía Antonio, entonces él sabía si iba a ser una buena función, porque entonces si no se reían al primer chiste, entonces Claro. eso ya marcaba una tendencia y No, yo decía, qué eso es una pánico. cosa muy complicada. Entonces yo, el que me lo propuso fue Nicolás Montero, que en esa Sí. época era director del Teatro Nacional, director artístico. No, yo qué me voy a parar ahí, cómo me voy a parar pues ante un público a decir lo difícil que es conquistar a los 40 años en un bar, uno de esos monólogos, es imposible. O sea, lo digo, que es un talento que yo no tengo, es muy difícil. Esa gente que con un simple micrófono, armada de un simple micrófono es capaz de hacer reír, es imposible. Pero, sin embargo, en esa época que yo era todavía también columnista y demás, yo robaba con una conferencita que había montado, Ajá. que sostenía una tesis muy tonta que era que escribir de sátira política en Colombia es muy fácil, porque los políticos dan mucha Dan papaya. mucha papaya. Entonces, había montado, hecho mi trabajo juicioso, ahí sí, de periodista, Ujú. un archivo con fotos ridículas de Santos haciendo el oso y Uribe haciendo el oso, el video de Uribe bailando la cereje. Bueno, había tenido como un materialito y lo que hacía era leer el texto, que era un texto pues humorístico, que lo iba acompañando con ritmo con una presentación Sí, de sí. PowerPoint, pero era tal cual una presentación de PowerPoint. Esa fue o sea, la primera era muy así. Claro, entonces yo robaba La con que esa vaina en algunas corporaciones que a veces hacen comidas de fin de año, necesitan como un payaso para cerrar, entonces en una agencia de conferencistas me ofrecían y a veces me salía alguna cosita y tal. Entonces le dije a Nicolás, tengo justamente en una semana una conferencia de estas. Sería incapaz de hacer un monólogo pues improvisado, pero acompáñeme y usted me dice si esa vaina funciona o no. Ujú. Entonces dijo, no, pues claro que funciona, es una especie de conferencia, no es un monólogo, pero es un formato nuevo y de golpe funciona precisamente porque no hay muchos formatos así. Sí. Y es un formato periodístico, o sea, las fotos son reales, los videos son reales, más su mirada sobre la realidad nacional con algo de humor. Sí. Probemos a ver qué pasa. Y lo probamos y pues obviamente le metimos dos cositas ahí escenográficas y lo probamos y pues realmente al formato le fue muy bien y eso me ha salvado porque todo eso ha representado mi subsistencia. Yo estaba de verdad preparado para morir con la tecnología para la que me educaron, que era la empresa. Pero decías Yo que soy un son operador de Telex, o sea, de verdad. Entonces, todas esas cosas, volverme youtuber, luego volverme, pues, comediante o como se diga, pues me ha salvado para poder seguir viviendo de lo que me gusta hacer. Pero decías que eso no es valiente, a mí me parece eso muy valiente, o sea, ¿por qué no ponerle ese adjetivo? Porque no obedeció a una estrategia muy calculada. Aún más. Fue un impulso entusiasta y también pues porque siempre he creído que las búsquedas son encuentros, o sea, salir a buscar nada más cosas nuevas ya es un encuentro y me ha gustado hacerlo, no he sido nunca una persona conservadora, de creer que todos los cambios son amenazas. Los cambios también son oportunidades y hay que verlas así. Entonces, cuando vi todo el fenómeno digital de los youtubers,
sin mucho agüero dije, pues me voy a volver youtuber yo también. Hago lo que haya No que hay hacer. youtubers mayores de 40 años y ahora para vender libros hay que ser youtuber. Me lanzo al agua y me volví Mm. youtuber en un video en el que habría podido quedar como un absoluto idiota y lo hice, de hecho, quedé como un idiota. No. Pero eso fue parte de la clave. En el ejercicio periodístico hay una cosa que pasa muy linda también, que es que yo creo que uno desarrolla una capacidad muy chévere como de autoobservarse y uno es un gran crítico de uno mismo. En el tema personal, Daniel, ¿qué del Daniel de los 20 años se quedó atrás y te tocó como cambiar, modificar, transformar para el Daniel que ha logrado hacer todo lo que ha podido hacer? Pues en forma muchas cosas, porque yo me dedico hoy en día a un oficio que a los 20 años no existía. Ujú. Entonces eso es rarísimo, ¿no? Sí. Y Eh, pero personalmente, como si tú le pones la lupa como ya al tema más de Daniel como persona, ¿qué cualidades crees tú que cambiaron en ese proceso? Quizás cierta timidez. Yo me consideraba una persona tímida. Sí. Yo creo que me pude transformar al formato digital porque, a diferencia del formato tradicional de la televisión, el digital es muy íntimo en su producción. De hecho, yo todavía Claro. me grabo solo. Uno no necesita tener simplemente un trípode y un celular y ya, o hacer hasta video selfies o lo que sea. Entonces, hacer el ridículo frente a un salón vacío que sostiene a un teléfono, pues no me costaba mucho trabajo. De golpe, si hubiera 20 técnicos y tal, habría sido incapaz de hacerlo. Lo del teatro no entendí por qué fui capaz de hacerlo todavía. Eso fue un poco raro. Pero ahí me aventé como un loco. Bueno, quizás lo pude hacer por lo que me jugaba en mi campo todavía, que era escribir. Sí, sí, Digamos que respondiendo un poquito a la pregunta, creo que todavía me dedico a escribir y siempre quise escribir escribir. y me he podido transformar a otros formatos en la medida en que me permitas ese formato seguir siendo escritor. Ujú. Entonces, en los guiones del Notidán y tal, pues yo escribo los guiones, simplemente Claro. los leo frente a una cámara. Y de alguna manera en las obras de teatro, pues también tengo el guión. Y desde que yo pueda escribir, me da lo mismo si está en el formato digital o si es un formato escénico. Escribí alguna vez hasta un guión de un videojuego que lo sacamos al aire y Sí. todo de sátira política, en el que a uno lo perseguía Uribe, le lanzaba calumnias y lo perseguía Petro y le tiraba mermelada, bueno, cosas así. Entonces, mientras yo pueda escribir, pues encuentro la manera de traducirme al formato. Quizás esa es mi forma de agarrarme al borde de la piscina. Claro. Pero que De la nos, piscina. o sea, como gran abanderado de todo esta era digital que tú has sido siempre como, tú dices que te ha obligado un poco a volverte más digital, pero has sido un gran abanderado también y el que ha abierto muchos caminos en esto. Pero ¿qué crees que de verdad sí hemos perdido? Qué lamentable, que te da nostalgia de cómo se hacían las cosas antes con esto, aunque tiene muchos beneficios y que todos conocemos y son muy evidentes. También creo que es bueno empezar a cuestionarse. Creo que hemos llegado a un punto donde está bueno pensar que hemos perdido muchas cosas que eran valiosas, importantes, no solo en el periodismo, sino como en la vida en general, cuando Sí. no todo era tan digital. Es verdad, pues sí, había como una contemplación más serena. Mm. El mundo digital invita a la exasperación, a la impaciencia. Yo veo incluso que mis hijas y yo mismo a veces me veo oyendo audios o viendo videos en velocidad Ay, 1.5. sí, Hay como una ansiedad tonta y ciega sí, porque sí. esa velocidad a dónde conduce, o sea, ¿qué más le da a uno terminar más rápido? Pero sí, los tiempos psicológicos han cambiado mucho. Recibir un audio de 2 minutos es una bestialidad, es como si fueran 2 horas. Entonces creo que hay una impaciencia general motivada por el mundo digital, que sin duda alguna antes no existía Mm. y antes había más pausas, más reposos, más reflexión. eh, pero bueno, yo creo que yo vivo un poco repartido en las dos formas de vivir. Yo leo mucho, me encanta leer, no leo de afán, no leo en 1.5 y a veces oigo audios en 1.5, hago las dos. Y a veces te has cansado del tema digital, como decir, ay, no, yo no quiero seguir haciendo Nunca. esto. Nunca. Obviamente sí he sido víctima de las cosas de las que somos víctimas los que hacemos creadores, los que somos creadores de contenido. O sea, de crisis porque bajan las vistas, pendejadas de ese Sí. estilo, ese tipo de ansiedad de creador que es insoportable. Que es tan numérica, además, que es Todo tan se mide, antipática, todo es ¿no? insoportable, todo lo miden perfectamente, uno es como un esclavo del algoritmo, uno cree que ya es libre, que no trabaja ni para un cacao o el No, otro que son dueños de no, 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 es comunicación, una cosa uno por trabaja allá. para un algoritmo igual, o sea, es otra cosa, pero es casi lo mismo.
Pero no, pero también he disfrutado los valores que vienen con este tipo de, pues, de creación de contenido, ¿no? Y creo que la persistencia, por ejemplo, es el más importante. Ujú. Entonces, eso de que me fundí de esta vaina, me mamé, de que me midan, me mamé de que el video le vaya mal, ya le fue mal a 3 videos, me voy a retirar. Eso en un verdadero creador de contenidos es lo que uno debe vencer. O sea, creo que la persistencia es uno de los grandes valores que enseña el mundo digital también. Sí. Y bueno, lo hablábamos ahorita, empezar como a codearse con los medios tradicionales y a entender cómo se monetiza el tema, que es como, También. o sea, y sé que muchos de los que nos están oyendo hoy pueden como apreciar esto porque desde que empecé a hacer el podcast también para mí era como un gran interrogante de qué seguía y las personas que también están empezando como a entrar a este mundo es el gran interrogante y tampoco se habla demasiado de eso Es verdad, eso también es y es un verdad. reto grande, Pues ahí está el secreto, porque si no logras hacer eso, pues no te vas a ¿no? poder dedicar a este asunto a menos de que seas millonaria y lo tengas Exacto. como un hobby, ¿no? Y se Sí. trata de que uno pueda vivir de su periodismo. Y que le dé valor a lo que uno Y hace. que exactamente, Es sí. importantísimo. Entonces, salud. Salud. Por este café tan rico. Oye, ¿qué tal ese café? Mm. ¿Tú eres de café o no? Obvio, como A buen todas escritor. horas, totalmente, me encanta. Bueno, este es matiz, un Pero delicia. espectacular, Fuerte, pero muy rico, ¿te me gusta el parece café fuerte o no tan delicioso. fuerte? Este sí me encanta. Sí, Sí, bueno, matiz. maravilloso. Oye, ya para pasar. Se nota No, la pero en serio, no, está delicioso, de sí, verdad. está Gran rico. ¿Qué café. tal la belleza de las tazas y Mm, todo? Acá todo mm, combina. impecable. Ajá. Pasando ya a un tema, ay, más personal, pero que me parece lindo. Siempre hablo de los matrimonios, de las personas que acompañan a las personas que se sientan acá en estas sillas. Y quiero preguntarte por lo que ha sido para ti tu esposa en este caminar. Bueno, ahí aparece también en la novela, ¿no? Ujú. Eh, Muy rápidamente al comienzo de la novela yo cuento una anécdota que pasó en la vida real y que es la que también de alguna manera le da inicio a la historia. Y es cuando aparece la noticia en El Tiempo y en City TV de que hay un perro en la unidad de cuidado animal al que nadie adopta. Porque La está, unidad de cuidado animal, hay que, valga la cuña, a mí siempre me gusta decirlo, es una maravilla del lugar. sí, es Era la lindo, antigua perrera limpio. municipal que era un espanto y ahí sacrificaban perros y gatos todo el día a lo bestia y los electrocutaban. Y Enrique Peñalosa, hay que decirlo con Ujú. nombre propio, lo convirtió en un sitio extraordinario, con Divertido. jardines, con veterinarios, uno va con ambulancias, bueno, con todo. Entonces, cuando uno ve a un perro herido en la calle, puede llamar a la unidad de cuidado animal y ellos mandan una ambulancia y recuperan al perro. Eso pasó con Serafín, un perro que un día les llegó una noche, llegó herido, seguramente en una riña Delicioso. callejera con otro perro, tenía media oreja arrancada, sangrando y tal. Lo recuperaron, lo esterilizaron y demás, y lo sacaron a las jornadas de adopción que generalmente inventaban ellos. Entonces, sucedió que Serafín fue a no sé cuántas decenas de jornadas y siempre regresaba por la noche a su mismo huacal de siempre porque nadie se lo llevaba. Y no se lo llevaban porque tenía una condición muy particular que existe en los perros, aunque no es muy común, que se llama alopecia canina, es decir, era calvo, ¿Y era por simplemente. estrés o por qué? No, es una cosa hormonal. ¿Tú crees que lo mío es por estrés? No, pero en los perros. No, tan por eso. Porque es que yo, no te iba a decir, yo adopté una perrita, Hannah, en esa perrera, Calma, cuando pero era trabajaba en calma, Canal Hanna, no. Capital, después de hacerlo lo En la ejercí. unidad de cuidado animal. Claro, en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Mira qué maravilla. Y ¿Y cómo te fue con coincido, Hanna? coincido en que es un sitio divino, lo tenían impecable, la verdad. Y Hannah era una belleza, pero Hannah tenía déficit de atención y básicamente destruyó nuestra casa. La mandamos a la finca, tuvo una vida feliz y demás, pero, Y destruyó pero la finca. la destruyó. O sea, la destruyó, la destruyó. Y estaba con déficit de atención. Qué Sí, era triste. hiperactiva, o sea, realmente no tenía paz, no hallaba paz y Ch- tanto que en la perrera le pusieron brinquitos, No, claro, porque no se ¿cómo es esa quedaba, vaina de todos los perros ya que son no, novios? dormida, brincaba, hacía Ay, así. pobrecita, que- qué horror. O sea, muy, muy duro porque uno no sabe qué le habría tocado vivir. Pobrecita Hanna, ¿y ya pasó a mejor vida Hanna? ¿Ya Sí, ya, descansó al fin? sí, descanso. Miércoles, qué tremendo. Bueno, en todo caso, el hecho es que a este pobre Serafín tenía la piel negra, negra,
el pelo amarillo, color mostaza, entonces el contraste, pues uno es calvo donde tiene pelo, evidentemente, como en los humanos es acá, pero en un perro pues se Claro, dispersa por todo el cuerpo, por entonces parche. parecía como si estuviera quemado, como si tuviera alguna infección, como si fuera un perro canchoso, entonces nadie lo adoptaba, nadie. Y en las noticias entonces salió que había roto el récord de jornadas de adopción, de salidas infructuosas, porque era calvo. Entonces yo apenas leí la noticia, pues le dije a mi esposa, mira, calvo adopta calvo, hay que adoptar a Serafín. Entonces me dijo, por nada del mundo, ya tenemos 5 perros en la casa. Tenían 5 perros ya. En la portada del libro, que es una foto real, están los otros 5, que eran unos Shih Tzus, una pareja de Shih Tzus que había tenido 3 hijos en la pandemia. Tratamos de salir de los Shih Tzus, pero obviamente pues mis hijas no dejaron, entonces se quedaron los 5 perros. Entonces meterle un sexto perro era una locura. Cuando ya hay suficientes calvos, hay suficientes perros, ya no más. Y al día siguiente yo estaba solo en la casa y timbraron como a las 7, 8 de la noche y bajé a abrir la puerta y lo primero que veo es el perro más feo del mundo, una cosa espantosa de perro, con un moño rojo gigantesco y detrás mi esposa y mis hijas, que lo habían ido a adoptar a escondidas, de sorpresa, porque había que adelantar unos formularios y unas Claro, cosas. eso es serísimo. Y me habían llegado con el perro de sorpresa y desde ahí fue que Serafín llegó a mi vida hasta pues que y se volvió inseparable. Pero eso te da la dimensión pues de lo que ha sido ella, de lo que ha sido la familia. Yo creo que el libro trata de reivindicar un poco también eso, ¿no? Esos valores que uno deja un poco de lado y que son los únicos valores importantes de la vida. La familia, el amor de la Qué familia, lindo que digas eso, el Daniel. cariño, Está. es lo único que a uno de verdad le queda. Eh, Como que nos metieron en un mundo en el que lo útil es lo que produce utilidades y no felicidad o no calma. Y creo que el libro es una reivindicación pues de esos otros valores que por lo demás son valores muy literarios, que son los otros, que Sí. es el cariño. Entonces, bueno, yo creo que de eso más o menos se trata, de eso se trata Serafín. ¿Y en tu matrimonio el humor es un pilar fundamental o Sí, dentro del claro. matrimonio No, le yo, bajas el yo tema yo del humor? creo que he hecho reír a lo largo de todos estos años a mi esposa, bastante, sobre todo en la cama. Y dicen, bueno, en la cama, sobre todo, pero Ese es mi gran número cómico. sí, Eso me parece. pero además es que no hay nada que enamore más que el humor. Pero no en la cama necesariamente. Pero bueno, no, mentiras, no. No, ¿Tú pero crees? sí, ¿Sí te parece? no me ha pasado necesariamente. Bueno, había un escritor que decía, si quieres conquistar a una mujer, hazla reír. No Sí, sé si sea es cierto. real, te lo digo. ¿Tú crees? Sí, yo amo a mi esposo porque ¿Te hace me reír? hace reír mucho. Eso está muy bien. Sí, y creo que eso es un gran pegante como en los momentos difíciles. Mm, Uno pasa rico si se ríe, Eso ¿verdad? salva mucho. Pero entonces, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué decía la otra frase? ¿O quedaba ahí? Si quieres Sí. conquistar a una mujer, hazla reír, no quedaste Ah, ahí, pues pensé que te ibas la a complemento con complementar algo algo con nada lo de la cama y el sexo y la cosa. Debería, pero no se me ha ocurrido. Pero bueno, el hecho es que, no, pues bueno, no, así fue la vaina y claro, ya es personaje en la novela también. Es una mujer muy entregada a los demás, montó una tienda Yo maravillosa que se llama la Tienda de la sé, he Empatía, comprado. 88 comunidades de lugares muy apartados de Colombia comercializan ahí sus productos Qué lindo. Y con la un pandemia fue principio importantísima. importantísimo. Así nació, vendiendo Sí, productos sí me en la acuerdo. pandemia, con un principio de mercado, de economía justa, de pagarles lo justo y tal, De no pedir que es rebaja, muy que es tan... importante, claro, y que ellas ganen bien, Ay. porque en esas como tajadas que todo el mundo va sacando, generalmente las artesanas, los campesinos son los que menos ganan. Mm. ¿Cuántos llevan Entonces, casados ya? como 20. 20. ¿Y ha habido crisis así que digas, "Oh, pucha, estuvimos cerquita, no seguir más"? Yo creo que sí, pues todos los matrimonios deben tenerla, ¿no? ¿Tú cuánto llevas casada? Sí, 5, ¿qué? 5. 5. Bueno, eso es poquito. Pero no creas. O sea, Y años psicológicos, 5 en años humanos es cuánto? sí, no sé, ay, toca multiplicar por los del Por perro. 7. No, lo que pasa es que yo me casé y tuve hijas muy rápido también. ¿Tú cuánto tiempo Lo- después tuviste Ahí tus mismo, hijos? Yo también. prácticamente ahí mismo en el altar, casi, pues sí, por ahí. Igualito, la luna de miel. Sí, exacto. Difícil, difícil. Bueno, de hecho, me casé con mi esposa embarazada. Ah, Sí. no, yo no me casé embarazada, pero No como por la eso, semana. pero sí embarazada.
¿Y tú cuánto tiempo? ¿A la Una semana? luna de miel a los 10 Sí, días. sí. Pero también rico. Y eres una mamá muy Me joven, que eso encanta. es chévere. Hoy en día me encanta y lo disfruto mucho y ya como que mis hijas están un poquito más grandes y miro para atrás y digo, chévere haberlo hecho así. Pero claro, es que nosotros no alcanzamos ni a aterrizar, como a vivir un poquito la pareja y después hija uno, hija dos, y entonces como que pasó el tiempo y dije, ay, ¿Cuánto se llevan? año y medio. Las mías igualito. Igualito, Sí. Es buen negocio. es buen negocio. ¿Y Porque te pensaste en toca, tener te más o toca no? ver Barney una sola vez, te toca ver el club de Mickey Mouse solo una Yo estoy, vez. estoy pensando en el tercero, pero pienso exactamente en Muy eso. difícil. Uno Volver. meterse otra vez a Barney. Shrek, todo el día. Princesas, lo mío son las princesas, Fuerte la vaina. todo lo princesas. ¿Pero lo pensaste? ¿Quisieron más o no? Sí, tuvimos una pérdida Sí. posterior. Fue duro. Ay, duro. Sí, muy duro. Pero, pero bueno, pero dos que han sido muy amigas y esa es la ventaja de que se lleven poquito. Ay, ¿cómo hace uno para que sean amigas? Pues Las mías son muy, la pero vida las quiero. va llevando también. Estas nunca han sido de pelear ni nada, realmente No. siempre han sido buenas amigas. Y en la medida en que más crecen, más amigas se vuelven, ya son pues grandes, están en la universidad, acaban de entrar. Y, y no, muy bien, me ha ido muy bien de hijas, pues, es decir, una maravilla. Y lo máximo tener hijas mujeres, De ¿no? una maravilla, un negociazo. ¿Cierto? Quieren a los Porque papás, cuenta es que porque cuiden a los papás, al papá, quiero decir, ¿no? lo idolatran, Así sobre como todo. seguramente uno cuida mucho a la mamá. Yo era pues muy cercano a mi mamá, era la persona que más quería y más adoraba en la vida y de hecho también aparece En el en libro. el libro, aparecen las cenizas de mi mamá como un personaje más con las que hablo y demás. Em, pero creo que pasa también lo mismo al revés, ¿no? De hijas a papás, a papás no, al papá, Sí, pues. es como mal negocio, es para uno, porque mis hijas sí me adoran, pero Claro, es la su maravilla. papá es como una alucinación, Sí, claro. es una Sí, a cosa mí me muy pasa linda. eso y eso me lo gozo mucho. No, y me ha ido muy bien, la verdad, no ¿Y me eres puedo un papá quejar. cómo? ¿Eres estricto, eres fresco, No, eres fresco, fresco. y llegan a contarte Me sus cuentan cosas, vainas son y bien amigos? somos amigos y hacemos y bien, no, me la llevo perfecto. O sea, creo que eso me ha salido muy bien. Cero estricto y ellas cero abusivas de que uno no sea estricto. Hay como una cosa ahí de disciplina, de confianza Sí. que funciona muy bien. Sí, entre uno más libertad les da Sí. más sentido de Y responsabilidades como algunas. que se autorregulan perfectamente sin que uno tenga que poner un policía al lado ni nada de eso. Entonces, no, muy bien. Si echas para atrás y te hago esta pregunta, ¿has tenido una vida que te ha gustado? Sí, hago lo que me gusta todavía hoy, que eso es un gran privilegio y no lo Sí, puede tal decir cual. mucha gente Mm. y no lo puede decir tampoco mucha gente de mi generación y de mi oficio. Mm. Yo tengo muchos colegas Mm. brillantes para el periodismo y para el periodismo escrito que Se quedaron han ahí. tenido que buscar trabajo en unas vainas que son hartísimas, que no les gustan, en agencias de relaciones públicas y vainas así, pero es lo que hay, ¿qué más se puede hacer? Yo todavía me dedico a lo que me gusta, a mí me encanta hacer reír, no hay nada que me guste más. Yo me subo en un escenario y oigo que la risa suena y esa vaina es como dice Antonio Sanín, como no es más potente que el bazuco, es una fuerza a la berraca, una necesidad de que eso siga pasando que no me sucede con nada más. Es adictivo, Belleza, realmente. belleza. Y es maravilloso y me lo disfruto mucho. Cuando tuvimos acá a Antonio, que ahorita te comentaba, él decía como que él ya tiene un medio termómetro de qué tan buena, porque los públicos, pues uno hay un público mejor una noche que otro y pues eso es un poco al azar, ¿no? ¿Quién llega? ¿Tienes como alguna, sí, un termómetro para saber cómo te va a ir cada noche? No propiamente, bueno, hay algunos momentos en los que uno dice, aquí generalmente aplauden. Si no aplauden, pero no es necesariamente que salga mal. Puede ser que alguien no se animó a aplaudir y ya con eso el público es medio tímido. Si alguien no aplaude, entonces nadie lo sigue y tal. Pero no tan detectado quizás como él. Em, no sé, también es un formato distinto al de él. Pero Sí. bueno, pero él es el monstruo del humor, pues. Lo que sí me ha tocado hacer, y esa es una de las particularidades del oficio, es hacer funciones estando muy triste, por ejemplo. Ay, cuéntame de eso. Por ejemplo, cuando mi mamá se murió. Mm. La última vez que hablé con ella, que ella estaba consciente, salía yo para el Teatro Nacional en la primera obra que hice. Y el último momento, el último momento en el que ella me habló, yo me iba para el teatro y di esa función sabiendo que mi mamá
pues se iba a morir en horas. Ya cuando llegué ya estaba inconsciente, cuando llegué después de la función, salí de la función a la casa de ella. Y esa fue una función muy difícil, obviamente, y no ha sido la única. He tenido, pues, otras también, no me acuerdo ahora por qué, pero unas que han sucedido en en momentos difíciles o con enfermedad, con familiares enfermos o así. Pero me acuerdo especialmente de esa, ¿Y cómo hace uno para que no se le pues olvide, tratar como de para que se agarra enajenarse uno? y de concentrarse en el momento. Obviamente no es nada fácil. Ush, es duro, Muy teso. sí, Tu mamá, hablas mucho de pero tu es lo mamá, que ¿qué es lo más lindo que ella te dejó en la vida? pues era una mujer muy dulce, me apoyó siempre desde la dulzura. Yo creo que nadie tiene un mal recuerdo de ella. Mm. Yo creo que su gran legado fue como la dulzura precisamente, muy amorosa con todo el mundo, muy suave, muy buena persona. Jamás la vi regañar a nadie. Cuando se murió fue una noticia en toda la cuadra, en todo tipo de personajes, en el señor que vendía flores en la esquina, se sentó a llorar cuando supo. O sea, la quería de verdad mucho la gente y siempre desde la discreción. Siempre fue una mujer muy discreta, nunca Mm. eh, se ponía de relieve a sí misma ni nada. ¿Y cómo aprendiste a llevar su ausencia o cómo lo has hecho? No, no lo aprendí. Es un dolor que a uno lo acompaña pues en la medida en que lo acompaña, de alguna manera lo consuela. Es como raro. Mm. Pero uno va como logrando que se instale por dentro, ¿no? Esa especie de dolor, uno ya no sabe si es o recuerdo o dolor, y trata de que pues ya viva en lo que uno es, Mm. pero no creas, hay días, 7, 8 años después que todavía me da muy duro o que me dan ganas de llorar o que pienso que me va a llamar Mm. o que cojo el teléfono para llamarla 8 años después, es espantoso. Uno aprende a vivir como con ese dolor. Sí, yo no creo que se pese, en fin, claro, los psicólogos me regañarán que se puede hacer el duelo, claro que sí, pero en todo caso sí creo que ella me acompaña de una forma tan permanente que es que me duele. ¿Y cómo la sientes? Si tienes como cosas que tú digas, sé que mi mamá está de esta manera. Pues muy mágica, no. Mm. Tengo como ella pintaba, entonces tengo en mi escritorio el cuadro que ella estaba pintando cuando se murió, que no lo alcanzó a terminar, Sí. y tengo la foto de ella pintando ese cuadro y eso como que siempre me acompaña. Y tengo como un altarcito que hice ahí en ese rincón. Es terrible, realmente. No, yo me imagino, yo también soy muy cercana a mi mamá y siempre ese ha sido uno de mis grandes miedos, Mm. perder a la mamá. Tenaz. Mira, esa vaina es tenaz, huepucha. Sí, yo te Qué lo digo, fuerte. yo a veces digo, yo no tenía cómo hacer. No, muy fuerte. Y mira que mi mamá siempre me dijo cuando me casé, bueno, yo le decía a ella que yo esperaba poder tener a alguien que me pudiera sostener para el día que eso pasara. Ah, qué bonito. Y cuando llegó Santiago a mi vida, me dijo, yo le Es- ser el que te pueda acompañar a Ah, pasarlo. qué belleza, pero qué maravilla. Sí, y No puede haber seguramente, mejor, sí, no, eso ya con eso, mejor ya. signo que gesto que ese, Sí, imagínate. sí, sí. ¿Qué tan Maravilla. espiritual eres tú? ¿Eres espiritual? No, poco. O sea, soy más existencial que espiritual. Mm. Sí me pregunto mucho por el sentido de la vida, más bien por el sinsentido de la vida. Sí. Pero busco la respuesta no en la religión, que es lo que hace mucha gente, o en otro tipo de espiritualidades, sino en la poesía. Leo mucho poesía. Bueno, en el libro vuelvo mucho a eso, ¿no? Y tiene un epígrafe de un poeta que me gusta, que es Hernando Pessoa, Divino. y creo que este como sin sentido de haber nacido así sin mucha causa, de no saber qué va a pasar, Mm. de este paréntesis ahí entre dos nadas antes de que uno nazca y después de vivir, volver Mm. de nuevo a la nada, que uno dice, pero ¿para qué Sí, no pero nos ¿para la qué? ahorramos? Eh, Es todo verdad, es verdad. eso uno puede consolarse de ese sinsentido en la poesía. ¿Y no has Y tratado en de el humor escribir poesía? también. Es muy difícil. Sí lo he tratado de hacer, pero no la publicaría. Pero sí me ¿Por gusta escribir qué? A poesía. mí me gustaría Porque no sé, leer fíjate que algo yo no, así. es raro, pero, o sea, soy capaz de hacer un video que pueda llegar a ser muy visto por mucha gente, pero incapaz de publicar un libro de poemas que uno imprima 300, porque me parece que un mal poeta
hace el ridículo de una forma mucho más estruendosa de lo que lo podría hacer un mal youtuber o algo así. Ay, Daniel, pero a mí me gustaría leer eso. ¿Será? Bueno, puede ser Sí. que algún día ¿Qué me tal? aventure. ¿Qué Si ya tal que terminé seas un haciendo novelas. maravilloso poeta? Bueno, Seguramente. pero sí he escrito desde hace muchos años, desde los 18, 17 Ay, años. mándame algo. ¿Será? Sí, Además me gustan los sonetos, o sea, es una forma clásica, con sí, métrica, con rima y qué demás. lindo. No simplemente el verso libre ni eso. Y tengo mis poetas de cabecera y acudo mucho a ellos y la ¿Quién más poesía te más gusta? la releo mucho, más de lo que la leo, Ujú. y me consuela mucho, realmente. Qué Eso y lindo. reírme. Es Sí. que la risa en serio sí alivia cualquier dolor existencial, ¿no? Pero fíjate que la poesía y la risa no son tan Son distantes. totalmente hermanas, son primas Son hermanas, o primos hermanas, ni hermanos, siquiera tienen primas mucho hermanas. ritmo, mucho. Sí, sí, y consuelan de una manera parecida también. Pero qué poetas me gustan, uy, muy disímiles y muchos. Me gusta uno que se llama Manuel Machado, mucho. Ajá. Tenía un hermano que también es muy bueno, más famoso que él, que se llama Antonio Machado. Antonio. Em, Colombianos me gusta mucho Eduardo Carranza, hice mi tesis sobre él. Yo estudié literatura, hice la tesis sobre Eduardo Carranza. Em, César Vallejo, un peruano muy existencial y muy Sí, lo triste que me conozco. parece buenísimo. Garcilaso de la Vega, un poeta del Renacimiento con el que me casé. O sea, lo declamé cuando me casé. No hay Qué muchos, lindo. realmente leo mucha Ay, poesía, no, me gusta mucho. yo sí te voy a pedir uno que me mandes. A mí me encanta la Poemas, poesía. poetas recomendados o poemas No míos. tuyos, Me da pena contigo, ¿no pero te importa? me parecería lo Bueno, máximo. cuando tengas insomnio o alguna vaina me dices inmediatamente, y si con eso no te duermes, No te va a insistir, vas a ver. Oye, no te puedo dejar sin que hablemos una gotica de política, así pero sea por favor. sátira, pero, o sea, yo no hago la lupa política como de temas políticos. Traemos muchos políticos, pero no hablamos necesariamente de política. Pero ¿Cuál cuando ha sido estás el, viendo, cuál ha sido el político que más chévere te pareció de los que se han sentado acá? para tener ese tipo de conversaciones, Abelardo. Es buen conversador, Sí, claro. Y es Caribe, es que ser sí, Caribe ayuda sí, mucho. no, y es desparpajado y lo que yo te digo, yo siempre digo que a mí admiro mucho la agilidad mental en las personas y es muy, muy No te ágil. mostró fotos ni nada. Te das de su No, me media habló de ni nada de esas sexo vainas. un montón y me dejó una frase que mi esposa ahora solamente repite que, a ver, ¿cómo es que el amor se hace afuera de la cama, que en la cama es puro sexo. Y entonces, Cosa, y qué yo acá vaina. sentada así, ¿no? Qué horror. Bueno, acuérdate de esa entrevista que él Y tuvo, yo la decía, que, ay, no, ahora solo me lo imagino en eso. pero a él le encanta eso, ¿no? Le encanta Pues ser imaginado en eso. Acuérdate la foto que puso a una periodista que decía, hazle zoom, mi vida. ¿Te sí, me acuerdas? acuerdo. Sí. Pero bueno, no me quejo. Pero ¿cómo ves la Va a haber cosa? mucho Hoy, material. No, dichoso, en porque va a este haber mucho momento. material. ¿Cómo qué? En este momento, ¿qué te imaginas así que puedas empezar a construir? Pues mira, cuando Duque dejó el poder, yo estaba muy preocupado. Yo le doy mucho a Duque. Yo, gracias a Duque, pagué la ortodoncia de mis hijas, estaba feliz con él. Me fue regio, monté con P de Colombia, repito. Y después, entonces llegó Petro y dije, miércoles, y el cambio y la esperanza, y todo el mundo conmovido con la nueva Colombia, y no sé qué. Me jodí. ¿Qué va? A los 2 meses, y en la cantidad de contenido que me empezó a dar Petro, pero por borbotones, empecé a sufrir, fue por exceso, ya no sabía cómo defenderme de esa avalancha de O contenido. sea, ¿te dio más Petro que Duque? Sin duda, pero claro, sin duda, contra mi propio pronóstico, pero sin duda. No, tú que ahora parece Churchill, pues al Sí. lado de Petro. Sí, a todos nos pasó Pero es que eso. Petro hablando de unas locuras de que hay que quitar la letra I de ilícito, que el clítoris, que eso parecía Sí, loco y sí, sí, todavía sí. sigue hablando de eso. Entonces, toda mi gratitud con Petro, si con Petro, con Duque pude pagar la ortodoxia de mis hijas, con Petro pude pagar la universidad y no me puedo quejar, creo que nos ayudó mucho Petro a los humoristas, al sector del humor, fue el que más creció durante su Se le administración. agradece. Y según Antonio Caballero, en Colombia se repite siempre esa regla maldita de que el siguiente presidente es peor que el anterior. Entonces, si lo mido con humor, pues me irá bien. Abelardo evidentemente da mucho contenido, muchísimo, una locura. De hecho, en el Petroverso, que fue la última obra que Sí. hice, alcancé a incorporar los contenidos de la campaña, y ya el espacio de Abelardo, material que funciona muy bien, porque además lo bueno de este formato humorístico es que si no hay risas, pues tú matas el chiste, lo bajas y listo. Claro, ya. El público edita, pues. Sí. Entonces,
media hora ya de contenido de Abelardo solo como candidato. O sea, cuando ya monte la obra sobre él, que eso va a ser en un par de años, eso va a ser una ópera de 4 horas, pues va a ser la locura. Entonces no me puedo quedar de Abelardo hasta ahora. Vamos a ver cómo termina la cosa. ¿Y te ha gustado algo de lo que él ha hecho? ¿Qué le celebras? ¿Qué dices como esto lo está Pero yendo como hablando bien? en serio, como Al- humorista. Como no, humorista creo hablemos que en... da mucha papaya, Sí, es muy fantoche, o sea, le gusta ser sí, fantoche, de grabarse a sí mismo, mostrar vainas, es parolero, todo, sí. y todo eso, digamos, es fácil encontrarle un ángulo humorístico para burlarse de él. Pero como Si me periodista, dices que le debo así. reconocer algo, pues yo creo que, por ejemplo, eh, ha estado movido y activo en el asunto del terremoto. Mm. Le ayuda la comparación con Petro. Acuérdate que es que Petro, cuando hubo una tragedia, la última que fue la invernal en Sucre, el tipo se perdió. No. Apareció un video de él caminando con, llamémosla, una damnificada Sí. en Gorgona. Y luego llegó allá tarde, 10 días después, y no dejó entrar a los gobernadores y empezó a hablar del Ron Córdoba y de que su papá creía que él bailaba, pero él no No, bailaba, y empezó a disvariar. Entonces, de eso a ver a este tipo que está en 5 sitios distintos en un mismo día, pues claro que hay un cambio y no y es al muy mismo increíble gabinete y tal, ¿no? que esto haya sido, o sea, no pudo ni desayunar, es que esto fue hora uno de su mandato. El estreno, sí, parecía una película. Parecía, a Bueno, mí me primer parece día muy, hábil, el de ver, tipo se sacó no es las que no, yucas y dijo, vamos a empezar a no pudo gobernar, que 7 y desayunar media el de la señor mañana. Sí, y ya estaba sí, pasando eso sí. y Pero creo que la reacción del gobierno pues ha sido dinámica y ha sí, estado está bien bien. y ha estado pues presente, digamos, ¿no? Que eso no es poco. Y tú y él, ¿qué? ¿Cómo se las llevan? ¿Han tenido algún encuentro Yo personal? alguna ¿Te vez lo conocí saludan, cuando no? yo estaba en Soho, me acuerdo que alguna vez hablé con él y fue amable conmigo, me acuerdo que decía que le gustaban las columnas y tal, pero no lo volví a ver. Ay, yo no me acuerdo, hace poco estaba mirando en Twitter, puso un trino sobre mí diciendo que mis Converse debían tener pecueca, pero el que no se pone medias es él. Entonces eso hay que revisarlo también. Eh, pero bueno, no, vamos a ver cómo me va con él, lo sabremos en el camino, a ver si se aguanta el humor y tal. Pareciera que sí, ¿no? Vamos a ver. Pero Él ya, es tienes malagallista, eso es algo de lo mismo. contenido. ¿Qué opinaste de lo del ministro de Vivienda? Echándose bronceador. Yo no entiendo él para qué él, digo el presidente, por qué desaprovechó la oportunidad de echarlo. Sí, ¿qué Mandaba un pasó súper ahí? mensaje, salía del tipo de una vez, de todos los compromisos, de todas esas vainas, hasta luego, Pero hermano, aquí que no además, trabaje. Pero eso es una cosa imperdonable, yo digo, pues. pero el equipo de comunicaciones del ministro, pues el video que le sacó después estuvo, ¿lo viste? Dando explicaciones de Peor la que en la familia. playa, ahí era mejor que se fuera con su tanga en Arizona el resto del día. Sí, eso salió mal. No, con esa música triste, él de damnificado a estas alturas de la vida, que un ministro no solamente construye obras, sino que también construye una familia. Sí, Entonces sí. que la familia se iba a destruir si él no la llevaba a la playa ese día. A los 7 días de haberse posesionado, no joda. No, No. eso sí. Además, la política se hace con puestas en escena, con metáforas, con esto. Entonces, Sí, un tipo que esté sí, en la playa, es decir, es la literalidad de la metáfora. sí. En semejante lío, el tipo en la playa. Que es que no es tan grave, que es mediodía, no, es que es el mensaje simbólico, se hace a través de simbolismos. No, y él creo que ha sido como coherente en su discurso y ha sido como muy contundente y acá pues no se vio. Nada, aquí sí sobreaguó. Yo pensé que iba a quemar al ministro, pero el ministro no Sí, se quemó yo ni en en la esa playa, locución presidencial dije acá fue. ni en la playa, ni después en la No, locución lo no. quemó. Me pareció un mal mensaje, la verdad. Pues yo en un año te voy a volver a invitar Bien, para que podamos hacer un... mira, yo voy a hacer una obra después de esta del Petroverso que se llama Noticias de Circombia, que es Ajá. un poco más general sobre las noticias de Circombia, que todas son delirantes, los alias que tenemos. Hay noticias que uno no puede creer que hayan pasado Sí. y pasaron. Algo de sátira, pero va a haber muchas Ajá. más colombianadas que sátira política, pues. Y después voy a hacer la de Abelardo. Entonces vuelvo cuando hagamos la de Abelardo. Perfecto. Y tú Yo me lo voy a dices tener qué en tal cuenta. te Y parece. hacemos, sí, un análisis ahí Eso, juntos. eso. Para cerrar, dos frases que sean muy tuyas, que siempre uses, que te repites, que quieras dejar de despedida para los que nos vieron hoy. Vamos Santa Fe, Obvio. mi grito de guerra. Una Es muy más, duro, es que es una doloroso más. ser santafereño. Ahorita ¿Sí? que hablábamos del dolor. ¿Por Sí, qué? porque, mejor dicho, yo he podido soportar todos los golpes de la vida gracias a que he sido santafereño.
Me forjé en el dolor, en domingos horribles de derrotas en el último minuto, en empates contra el Cúcuta, un 1-1 a las 7 de la noche un domingo con el estadio vacío, ahí estaba yo. Entonces, Claro, después de una vida entera así, es parte de tu identidad. sí, de mi fortaleza a estas alturas. No, sabes que no me acuerdo de alguna frase así de... O que te repitas, como en diálogo interno o algo así. O algo que digas antes de salir a hacer una obra. Un mantra, una cosa Sí, así. alguna No. cosa así, ¿no? A ver, ¿cuál? Pucha, no se me viene nada a la cabeza, se me está olvidando todo. Algo que te dijera Creo tu que mamá. esa frase misma, pucha, no se me viene nada a la cabeza, se me está olvidando ¿Sí? todo. Podría ¿La ser un mantra, repites? por lo menos me ayuda a salir de este momento. A destrabarlo. Daniel Samper, gracias por haber estado hoy Ay, acá. lo pasé muy rico, ¿Sí? muchas gracias. ¿Te gustó? Lo Y el máximo. café bueno, ¿o no? Espectacular este café, me lo voy a comprar ya mismo, me voy a llevar este incluso. Te lo regalo. ¿En cuánto me dejas este? No, es un regalo. Hay que para ti. monetizar, hay que Ahorita monetizar el sí. mundo digital. Véndemelo. Regalo, regalo, no, regalo. Así se No, monetiza está más. delicioso, muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias por este espacio.